es poder nosotros determinar cómo debe ser y cómo está diseñada la relación que yo debo tener con Dios, la relación que debo tener con Cristo. Pero vuelvo y repito, aplica perfectamente para la parte del matrimonio porque el contexto utiliza la parte del matrimonio. Entonces, sin quererlo, vamos a estar tocando dos temas al mismo tiempo. Entonces, vamos a procurar no desenfocarnos de los dos temas. Efesios capítulo 5, versículo 21 dice lo siguiente. Dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Ok? Muy bien. Me enfoco en el último versículo, versículo 32. Dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Qué queremos decir? ¿Qué es lo que el texto plantea? El texto plantea una analogía, una comparación de lo que debe ser nuestra relación con Cristo. Y la analogía la plantea a partir del matrimonio. Entonces, Dios dice, en el texto dice: esto es lo que yo espero del matrimonio. Esos son los principios que deben operar en un matrimonio para que ese matrimonio sea efectivo, para que cumpla con el propósito divino. Y los mismos principios que el Señor coloca para que apliquen y que un matrimonio se torne funcional, se torne bueno, dice, esos mismos principios son los que deben operar en la relación entre Cristo y la iglesia a nivel de comunidad. Pero lógicamente es entre Cristo y yo como persona, porque el cristianismo no es comunitario, el cristianismo es personal. Lo vivimos en comunidad, pero es una relación 100% personal con Dios. Entonces, vuelvo y repito, estos principios del matrimonio, Dios dice, hay que aplicarlos a la relación con Cristo para que realmente esto funcione, para que esto tenga un propósito. Entonces, necesitamos entender el matrimonio porque es algo físico, es algo tangible y es más fácil de comprender. Y si llegamos a comprender la naturaleza, la esencia del matrimonio, entonces podemos entender la naturaleza y la esencia de la relación con Cristo. ¿Amén? ¿Hasta ahí me voy haciendo entender? Entonces, es un poquito complejo porque nos toca seguir una línea de pensamiento que va tanto en la parte física de una relación emocional, física, y al mismo tiempo aplicarla para una relación espiritual, que es la relación que tengo con Cristo. Pero vuelvo y digo, si lo aplicamos a los dos aspectos, con toda seguridad vamos a obtener una gran riqueza. Muy bien, comencemos entonces. No está en el texto, pero está a través de la palabra, lo que es el propósito del matrimonio. ¿Por qué Dios estableció el matrimonio? Todo lo que Dios hace, lo hace con un propósito específico.
Cuando tú miras la naturaleza toda funciona como una máquina perfecta, con un engranaje perfecto, donde cada uno de los seres y cada una de las cosas que Dios creó contribuye para la otra y es absolutamente sistémico, ¿cierto? Es un sistema total. Entonces la lombriz cumple una función que es mover la tierra para que la tierra no se endurezca y esa tierra pueda ser apta para poder ser sembrada y ser cosechada más adelante. Y cada animal y cada bacteria, cada cosa que existe en el universo cumple con un propósito específico. Nada fue hecho por casualidad. El desorden y el desequilibrio que nosotros vivimos como raza humana precisamente se da por el hecho de que nosotros rompemos con esas reglas establecidas por Dios, hacemos cosas a nuestra manera y traemos un desequilibrio enorme a la creación de Dios, ¿cierto? Entonces al hombre le parece que es bonito construir casas de madera y tala los árboles. Entonces tenemos enormes problemas de sequedad, los ríos se secan, falta agua, un montón de cosas, pero no es porque Dios creó su tierra o su creación, su universo con desequilibrios. No, Él lo hizo en un equilibrio perfecto. Pero vuelvo y repito, nosotros introducimos el desequilibrio en el momento en que comenzamos a hacer las cosas a nuestra manera. A lo que voy con esto es que cuando Dios habla del matrimonio, Él establece propósitos específicos. Él dice, mira, voy a crear esta relación porque veo que es necesaria para ciertas cosas. Y es lo que queremos mirar en primer lugar. ¿Cuáles son los propósitos que Dios establece para el matrimonio? En primer lugar, compañía. Hace Dios la creación, nos referimos al huerto del Edén, y lo primero que Él dice es, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces Dios dice, la soledad no es el estado ideal. Entonces, para solucionar el problema de la soledad, Dios dice, vamos a crear el matrimonio. Primer propósito, que no haya soledad. La soledad no es ideal dentro de la mentalidad y dentro del propósito de Dios. Pero además de que no esté solo, dice, le haré ayuda idónea, ¿cierto? Entonces, no es solo una compañía, sino que además de una compañía es un apoyo. Entonces, no es una persona que viene a hacer una carga el uno para el otro, sino que por el contrario es un apoyo. Entonces dice, le haré ayuda idónea. Entonces ya encontramos acá dos propósitos del matrimonio. El primero, compañía; el segundo, apoyo. Encontramos otros propósitos en la palabra, deleite. Dice la Biblia, deleítate con la mujer de tu juventud, que sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Entonces hay un propósito que también es deleite. Dios dice, el hombre, la raza humana, el hombre no como género, sino como creación, necesita el gozo, el placer y el deleite. Entonces vamos a crear el matrimonio para que ese gozo y ese deleite encuentren un contexto ideal para poder realizarse. Hay más propósitos, multiplicación. Dice, creced y sojuzgad la tierra. Creced y multiplicaos y sojuzgad la tierra. Entonces, el matrimonio tiene como objetivo que la raza humana se multiplique y además de eso que pueda ejercer autoridad, que pueda sojuzgar la tierra. Entonces, encontramos un sinnúmero de propósitos por los cuales Dios establece ese matrimonio. Puede ser que hayan más, pero considero que esos son algunos de los principales: apoyo, deleite, multiplicación, autoridad, compañía y XN propósitos más. Muy bien, Dios dice, para eso lo hice, ¿cierto? No lo hice para otra cosa. Entonces, lógicamente que es importante entender el propósito, la razón de ser, ¿sí? ¿Para qué sirve esto? Es lo que uno siempre hace cuando ve una cosa nueva o compra una cosa nueva. Si yo compro un celular, uno pregunta, ¿y esto para qué sirve? Además de hacer llamadas, ¿para qué me sirve? Entonces hay un manualcito que le va diciendo, mire, esto le hace una cantidad de cosas. Le sirve como agenda, le sirve como N cantidad de cosas. Entonces uno busca la razón de ser, el propósito, la funcionalidad. Y dentro del contexto del matrimonio dice, mira, este es el propósito, esta es la razón de ser.
Pero el texto que tenemos nosotros delante no habla sobre el propósito, no habla sobre la razón de ser. Habla sobre los principios que deben operar para que ese propósito se pueda cumplir. Entonces, visualízalo en tu mente como una balanza. Una parte de esa balanza es el propósito, lo que yo quiero obtener. Pero la otra parte de esa balanza es los principios. ¿Cómo debo hacerlo para poder obtener lo que Dios quiso que yo tuviese? ¿De acuerdo? Es exactamente como todo en la naturaleza, como lo he dicho. Dios dice, yo quiero que ustedes tomen jugo de naranja, ¿sí? Pero para poder tomar jugo de naranja tenemos que entender cuál es el mecanismo, cómo se siembra un palo de naranja, cuánto tiempo se necesita, cuál es el momento indicado para bajar esa naranja, cuánto tiempo de maduración se requiere para que el fruto esté a su punto, cómo se debe procesar higiénicamente para poder tomar un suculento jugo de naranja. Entonces es lo mismo. Hay un propósito, pero hay un principio. Y debe haber un perfecto balance entre entender el propósito y vivir dentro del principio para que realmente obtengamos el fruto deseado. Cuando hablamos de principios, aquí nos encontramos con el texto que tenemos delante de nosotros. El versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. El primer versículo está siendo dirigido a hombres y mujeres, ¿cierto? Y lo primero que les dice es, el matrimonio es una relación en la cual el uno se sujeta al otro dentro de un principio que es el temor, el respeto por Dios. Entonces, es importante entender este primer motivo, este primer principio, ¿cierto? Entonces, si yo me voy a relacionar con otra persona en un vínculo de matrimonio, de hecho, yo entro a esa relación sabiendo de que yo voy a tener que ceder derechos y la otra persona también va a tener que ceder derechos para poder encontrar una afinidad. Entre iguales no podemos relacionarnos, ¿cierto? Si yo me relaciono con alguien y yo estoy defendiendo mis derechos, es que yo soy así. Es que yo quiero esto, es que yo necesito esto, es que a mí me gusta esto y la otra persona hace lo mismo. ¿Cuál va a ser el punto de encuentro? La notaría para el divorcio, ¿cierto que sí? Es el único lugar donde se pueden encontrar. De resto no va a haber ningún punto de encuentro. Por eso en la sabiduría de Dios, en la suprema inteligencia de Dios, dice, el matrimonio tiene que comenzar siendo cada uno consciente de que va a ceder sus derechos para la otra persona en pro de la formación de una relación, en pro de la formación de una familia. Y mira lo que dice, cedan sus derechos, sujétense, sométanse unos a otros, y mira cómo lo coloca, dice, en el temor de Dios. Qué interesante, ¿cierto que sí? En el temor de Dios. ¿Entendemos lo que es el temor de Dios? En el respeto reverente. De la misma forma como usted se relaciona, se supone que usted y yo nos relacionamos con un respeto reverente para con Dios, en el cual procuramos no ofenderlo, no confrontarlo, no entristecerlo, no provocarlo a ira. Dice, con esa misma actitud, bajo ese mismo principio, va usted a relacionarse con la persona que ha elegido tener como pareja. Entonces, van a ceder sus derechos dentro de un margen, dentro de un marco de un increíble respeto del uno para con el otro. Yo respeto la individualidad del otro. Yo respeto la dignidad de la otra persona. Yo respeto la libertad de la otra persona. Pero la otra persona se relaciona conmigo exactamente de la misma manera. Yo te respeto como persona, respeto tu pensamiento, respeto tus emociones, respeto lo que tú eres. Entonces, la base de la relación es un respeto mutuo. Y vuelvo y digo, el Señor es muy inteligente. Más adelante va a hablarle directamente a la mujer, le va a hablar directamente al hombre. Pero en este momento le habla a los dos y les dice, acuérdese que cada uno de ustedes se va a acercar a la otra persona básicamente desde ahí, desde el respeto, ¿cierto? Es bien interesante si nosotros miramos esto. Esto nosotros
lo vemos en el establecimiento de relaciones interpersonales, relaciones de noviazgo. No mucho, ¿cierto que no? ¿Qué enmarca muchas veces las relaciones? Nos acercamos el uno al otro porque queremos obtener algo de los propósitos. Alguien quiere conseguir compañía, otra persona quiere conseguir deleite, bueno, N cantidad de cosas. Normalmente lo que hacemos es enfocarnos en lo que yo quiero recibir de esa relación, pero no tomamos en cuenta cuáles son los principios que deben determinar cómo es que yo me debo relacionar con esa persona. Y por eso, lógicamente, pues hay un enorme fracaso. Es como, esto funciona más o menos como usted coger un carro y no tener las mínimas ideas de lo que es la física, cómo funciona un carro, ¿cierto? Entonces yo cojo un carro y comienzo a acelerarlo y quiero sentirme Juan Pablo Montoya y cojo una curva a 120 kilómetros por hora y no he pensado que de pronto el carro que yo tengo no tiene la suficiente estabilidad para soportar ese giro. Como no tomo en cuenta eso, pues termino volcado y puedo terminar en un tremendo accidente. No entendí la mecánica, cómo funcionan las cosas y por supuesto me fui a un tremendo fracaso. Exactamente lo mismo en este aspecto. Si yo no entiendo y si yo no conozco y si yo no respeto aquello que Dios estableció, porque esto no lo estableció ningún hombre, lo estableció directamente Dios. Y si yo no entiendo lo que Dios estableció, pues lógicamente lo único que voy a hacer es abocarme a un fracaso. Entonces, el primer principio o el primer fundamento que Dios establece es respeto, ¿cierto? El mismo respeto reverente que usted tiene hacia Dios o que debe tener hacia Dios es el mismo respeto reverente que le debe acompañar a usted en la relación con la persona que eligió para estar con usted. Muy bien. Y en segundo lugar, comienza a establecer otros principios. Versículo 22 en adelante. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. ¿A quién le está hablando? A la mujer, ¿cierto? Y le dice a la mujer: mujer, usted tiene que aceptar de que el matrimonio establecido por Dios funciona bajo un principio que es el principio de la autoridad, ¿cierto? La autoridad no es un invento humano, la autoridad es un invento establecido por Dios. Vuelvo y repito, es imposible que nos relacionemos entre iguales, es imposible. Alguien tiene que ceder, alguien tiene que tomar el liderazgo, alguien tiene que tomar la autoridad. Y cuando esto no existe, cuando este principio no existe, pues lógicamente que viene un fracaso. Eso va a funcionar absolutamente mal. Sigo con el ejemplo del carro. No sé si les pasa a algunos de los señores o de las señoras, que el señor va manejando y la señora va manejando junto con él, ¿cierto? Él va manejando. Cuidado, no se salga, baje la velocidad, haga tal cosa, haga la otra. Oiga, eso es una preparación para generar un accidente, ¿cierto que sí? Si él va manejando, déjelo manejar, ¿cierto? Se supone que si le dieron un pase es porque él sabe manejar. Entonces, si usted no respeta que él sabe manejar, posiblemente va a generar un accidente. Es un ejemplo simple, pero funciona de esa manera. Alguien tiene que tener las manos en el timón, alguien tiene que liderar el proceso. No pueden haber dos personas, no pueden haber dos cabezas. En cualquier cosa de la creación donde hay dos cabezas es un fenómeno, ¿cierto que sí? Salió una vaquita con dos cabezas, le toman fotos y la suben a internet porque es un fenómeno. Hay un matrimonio donde la mujer y el hombre hablan por igual, igualmente levantan la voz. Eso es un fenómeno, hay que ponerlo en internet, ¿cierto que sí? El principio de la autoridad. Entonces Dios le dice a la mujer: si usted se va a casar, pues tiene que ser consciente y tiene que saber de que va a haber alguien que va a tomar determinaciones, que va a haber alguien que va a liderar el proceso y usted va a acompañar a esa persona en ese liderazgo, ¿cierto? Nadie está obligado a casarse. ¿O a quién lo obligaron aquí? Lo llevaron con pistola aquí al notario o al sacerdote o al pastor. A nadie, ¿cierto que no? Pero cuando lo hizo, y lo hizo de manera voluntaria,
en ese momento aceptó que esa persona iba a ser una persona que iba a estar en autoridad junto a usted, no sobre usted, porque no significa que eso es un proceso de pisotear y dañar, no se trata de eso, pero sí hay que aceptar que hay una autoridad. Y en cualquier lugar donde se rompe ese principio de la autoridad, las cosas no funcionan. Vuelvo y repito, dos iguales no se pueden relacionar. Alguien tiene que tomar la autoridad para que eso funcione. ¿Ok? Entonces, principio de autoridad. Más adelante, a partir del versículo 25, comienza a hablar a los hombres. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces habla al hombre y le dice: si usted se va a acercar y quiere relacionarse con una mujer, usted tiene que estar absolutamente seguro de que está dispuesto a amar a esa mujer. Tiene que estar absolutamente convencido de que va a dedicar su vida a amar y cuidar de esa persona. Porque mira lo que dice el versículo, dice: tiene que amar a su mujer así de facilito, como Cristo amó a la iglesia. Fácil, ¿cierto que sí? No, ¿cierto que no? Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces está hablando de un amor que, si bien debe ser un amor pasional, también tiene que ser un amor sacrificial, ¿cierto? Se necesita que haya un amor pasional, claro que sí, que usted guste de esa persona, que usted esté apasionado por esa persona, pero al mismo tiempo tiene que ser un amor que esté acompañado de esa parte que es el sacrificio. Dice, usted tiene que estar dispuesto a sacrificarse por esa persona. Si no está dispuesto a sacrificarse por esa persona, no llame a eso amor y tampoco se case, ¿cierto? Y es tristemente lo que nosotros vemos hoy en día. Hablamos muchísimo de amor, pero nadie quiere hablar de sacrificio. Nadie quiere hablar de negación. Estamos en la época y en la era donde cada uno reivindica sus derechos. Yo tengo derecho a esto. Y esta es una época de una absoluta anarquía, precisamente por eso. Esta sociedad nuestra es anárquica porque no reconoce autoridad. Esta sociedad nuestra y la familia nuestra es anárquica porque no hay una comprensión clara de lo que es el amor. Que si yo me comprometo a amar, yo me comprometo a sacrificarme, o de lo contrario no es amor. Y en muchas ocasiones yo observo en las familias que este principio del amor es más aplicado de los padres hacia los hijos o de las madres hacia los hijos, pero no es muy aplicado en la relación de pareja. Porque encontramos muy buenos padres y muy buenas madres. Padres que se sacrifican por sus hijos, madres que se sacrifican por sus hijos. Eso lo encontramos. Pero es muy difícil encontrar una relación en la cual vemos a un hombre sacrificándose para realmente generar bienestar en su esposa. Y vuelvo y repito, acá está en la palabra los principios que Dios estableció para que el matrimonio funcione. Y dice, usted tiene que amarla como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, con un propósito. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esto es duro, ¿cierto que sí? Cristo se comprometió a hacer eso con nosotros. Pero ¿sabes qué es lo que está diciendo? Que el esposo tiene que comprometerse a hacer lo mismo con su esposa. La pregunta es, ¿su esposa es una mejor persona hoy, después de 1 año, 2, 3, 5, 10, 20 años que llevan juntos? ¿Su esposa es una mejor persona? Si la respuesta es sí, significa que usted como hombre hizo un buen trabajo. Porque la palabra de Dios lo que está diciendo es que es función del hombre, por medio de un amor sacrificial, generar en la mujer un cambio, generar en la mujer un crecimiento, una trascendencia, que esa mujer sea hoy mejor de lo que era el día que le dijo sí en el altar, ¿cierto? Pero si esa mujer hoy no es mejor, sino que esa mujer es una peor persona,
Porque es una persona que tal vez está más amargada, más frustrada, se ve más fea, dejó de estudiar, un montón de cosas. Adivina de quién es la responsabilidad. Díganlo con tranquilidad. De él. ¿Cierto? Sí, claro. Claro que sí. Porque se supone que si yo soy un buen líder, se debe notar mi liderazgo en que esa persona que está al lado mío, oiga, es una persona muchísimo mejor. Es mucho mejor desde que me conoció y desde que está a mi lado, es una mejor persona. Ahora, equilibremos la balanza. Lógicamente que el hombre va a poder hacer esto si la mujer cumple con el primer principio, se sujeta, ¿cierto? Porque si el hombre le dice, oiga, no coma tanto que está engordando, a mí déjeme que yo hago lo que yo quiera, ni siquiera mi mamá me mandó, usted viene a mandarme, será gorda, no hay nada que hacer, ahí no la pueden liderar, ahí no se puede hacer nada por ella, ¿cierto que sí? Entonces, definitivamente, claro, tiene que haber un perfecto equilibrio para que esto funcione. Y cada uno tiene que entenderlo. Pero me parece muy interesante que el Señor Jesucristo llegue y dice, y el Espíritu Santo en la palabra combina perfectamente lo que es la relación entre la relación que yo tengo con Cristo con la relación que él tengo con un ser humano, ¿sí? Para poder entender realmente lo que es la sabiduría de Dios. Entonces Dios le dice al hombre exactamente eso. Usted tiene que tener un amor sacrificial, un amor pasional, y ese amor, que si es real y es un amor verdadero, tiene que verse reflejado en el crecimiento de esa persona. Un crecimiento espiritual, un crecimiento emocional, un crecimiento en la parte económica, física, en todo aspecto. Si la mujer que usted tiene a su lado es una mujer que se siente hoy frustrada en cualquiera de los aspectos que yo acabo de mencionar, muy seguramente usted como hombre tiene que reflexionar sobre el liderazgo que usted está llevando a cabo en este momento. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo la ven? ¿Fácil o difícil? No es difícil, pero lastimosamente nosotros hemos decidido copiar modelos humanistas, copiar modelos que están muy lejos de lo que Dios está queriendo que nosotros hagamos, y al copiar ese tipo de modelos, pues lo que estamos haciendo es destruyendo las cosas y no tenemos ninguna posibilidad de realmente poder obtener lo que Dios diseñó para el matrimonio, porque estamos haciendo las cosas de una manera equivocada. Ahora, como dice el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Entonces, en lo que tiene que ver con la relación humana, la relación de pareja, lógicamente, piénsalo, aplícalo. Pregúntale a tu esposa, ¿tú te sientes, no ahorita porque si no se forma una pelea aquí, ¿tú te sientes una mejor persona hoy más que ayer? ¿Tú sientes que has crecido? ¿Tú sientes que has avanzado? Y usted como esposa, pregúntele a su esposo, ¿usted se ha sentido amado? ¿Se ha sentido respetado? ¿Se ha sentido honrado? ¿Ha sentido que en verdad yo soy una ayuda idónea para usted? Atrévanse a hacerse ese tipo de cuestionamientos. Atrévanse a mirarse a los ojos y decir, hemos entendido el propósito de Dios y estamos dentro de los principios divinos para realmente saber que podemos crecer y aspirar a tener algo fructífero, algo que es alimenticio, algo que es algo bueno para nosotros. ¿Podemos garantizar que tenemos eso? ¿O simplemente vamos a sobrevivir a una relación mala y a una relación enferma? Mi sugerencia es, no lo hagamos. Me parece que lo más triste de la vida es nosotros gastar nuestra vida sobreviviendo, ¿cierto? La mayoría de las personas, casi toda la humanidad, lo que hace precisamente es eso, sobrevivir a la vida en todo sentido. Sobrevivimos a la vida en lo económico, sobrevivimos a la vida en lo emocional, sobrevivimos a la vida en lo espiritual, en lo matrimonial, en todo. Es simplemente una supervivencia. Lastimosamente es como arrastrar la vida, ¿sí? ¿Y usted feliz en su matrimonio? Ay, pastor, no hablemos de eso. Ahí vamos, hermano, ahí vamos. Ahí vamos, es que usted es una persona supremamente infeliz, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos conformamos con la infelicidad? ¿Nos conformamos con la disfuncionalidad que hasta este momento hemos construido?
O tenemos la capacidad de cuestionarnos y llegar y decir, oiga, no, cambiemos. Hagamos las cosas nuevas, hagamos las cosas diferentes, no sigamos por el mismo camino. La idea es permitir que textos de la palabra como estos nos cuestionen y cuestionarnos delante de ellos y decir, si este es el modelo, si esto es lo que Dios está pidiendo, si esto es lo que Dios demanda de mí, yo voy a trabajar para llegar a este modelo. ¿Amén? ¿Hasta ahí bien? Muy bien. Ahora, yo quiero enfocarme en que esta analogía aplica de manera correcta y aplica de manera perfecta para la relación que tú y yo tenemos que tener con Cristo. Y esa es la parte más importante de este mensaje. Lastimosamente no puedo terminar el mensaje hoy porque me alargaría demasiado, más o menos 30, 40 minutos más. No alcanzo a terminarlo, voy a enunciar la primera parte del mensaje. Pero vuelvo y repito, este mismo modelo que Dios establece para hacer de la relación matrimonial una relación funcional, es el mismo modelo que Dios establece para hacer de la relación con Cristo una relación funcional, una relación fructífera que nos lleve realmente a algo. Y la primera cosa que tengo que decir es que así como podemos construir relaciones de matrimonio que son disfuncionales, que no sirven para nada, asimismo nosotros podemos crear y construir una relación con Cristo que es absolutamente disfuncional, que no sirve para nada, que no cumple con el propósito. Y en esto tenemos que ser conscientes que es una construcción entre Dios y cada uno de nosotros. No depende solamente de Dios. Si la relación dependiera solamente de Dios, todos los que estamos aquí seríamos santos, perfectos, hermosos, bellos y hermosos. No habría nada que tachar si dependiera solamente de Dios. Pero no depende solamente de Dios. Dios trabaja con cada uno de nosotros. Y Dios permite que tú construyas la relación con Él como tú la quieras construir. Esto puede parecer bastante herético, pero es la verdad. Dios le ha dado libertad al hombre y Dios permite que el hombre construya la relación con Él como Él quiera. Y Dios no viene a obligarlo, Dios no viene a subyugarlo, sino por el contrario le dice, constrúyala como usted quiera, ¿sí? Y usted puede mirar los diferentes periodos del pueblo de Dios, los diferentes periodos históricos de la iglesia de Cristo, y cada uno de ellos es diferente. ¿Y de qué dependió? Dependió de la persona que estaba en autoridad y cómo esa persona que estaba en autoridad quiso diseñar la relación con Dios a nivel personal y a nivel del pueblo como un todo. Y Dios lo respetó. Coloquemos un ejemplo caótico. La época en que Israel fue gobernado por un rey llamado Acab y su querida esposa llamada Jezabel, ¿cierto? Jezabel era una mujer idólatra, una mujer que rendía culto al demonio, ¿cierto? Y Acab era rey de Israel, rey del pueblo de Dios. Acab es el prototipo del hombre débil, del hombre sin carácter, ¿cierto? Manipulado por una mujer que tiene un corazón absolutamente pervertido, ¿sí? ¿El resultado cuál es? El pueblo como todo se pervierte de una manera increíble. Entonces todo Israel comienza a darle culto a Baal. Y cuando Elías se presenta como mensajero de Dios y dice, ¿cómo así que todo el mundo está cultuando a Baal? Yo desafío a los profetas de Baal. Salen 850 profetas de Baal a pelear contra Elías. Y Elías se presenta solito, delante de Dios. La pelea la gana Elías, pero Elías más adelante llega y dice, Dios, yo he quedado solo. Dios le responde, no, usted no está solo, yo tengo como 7,000 más que no han postrado sus rodillas delante de Baal. Pero lo que quiere decir la analogía o el ejemplo que la parábola que estoy colocando, la ilustración, es, depende de la persona que está en autoridad, esa persona determina cómo va a ser la relación con Dios. La relación que tú tienes hoy con Cristo, ya haciendo una aplicación personal, es lo que tú has decidido que sea esa relación. No necesariamente es lo que Dios ha querido, pero es lo que tú has decidido que sea esa relación con Dios, ¿cierto? Por ejemplo,
Si tú eres una persona que no le gusta la oración, no habla con Dios, habla por allá una vez a la semana, una vez cada 15 días o nunca habla, bueno, pues es una relación fría, es una relación muerta, es una relación distante, porque tú decidiste que la relación con Él iba a ser así. Entonces, lo que estoy queriendo decir y enfatizar es: tú y yo hemos diseñado una relación con Cristo en este momento. Lo que tenemos es el resultado del diseño que le hemos dado. Y esa relación puede ser buena y funcional, o puede ser mala y absolutamente disfuncional. Entonces, es importante que lo veamos de esa forma. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, dijimos el matrimonio tiene propósitos: compañía, apoyo, multiplicación, placer, autoridad. El matrimonio tiene todos esos propósitos. La relación con Dios también tiene muchos propósitos. Lógicamente que yo me acerco a Dios y en Cristo yo también encuentro todo eso. Encuentro compañía, encuentro apoyo, en la práctica sanidad, liberación, respuesta a mis oraciones, un montón de cosas, protección, un montón de cosas. Hay una cantidad de propósitos que están implícitos en la relación con Dios. El problema con la relación con Dios es exactamente lo mismo que con la relación de un matrimonio. Nos acercamos a Dios con un propósito, pero no nos acercamos a Dios guardando los principios, la razón por la cual nosotros debemos estar al lado de Él. Y vuelvo y te repito, ahí ya comienzas tú a mirarlo detenidamente y decir: ¿cuál es el diseño que yo le he dado a mi relación con Cristo? ¿A qué me refiero yo con esto? Cada uno de los que estamos aquí nos acercamos a Dios por un propósito, por un motivo. De lo que sí estoy seguro es que ninguno nos acercamos a Dios y a Cristo por amor. De eso estoy absolutamente seguro. Nos acercamos a Cristo por una necesidad, ¿sí? Yo no llegué a Cristo porque de una manera natural, innata, ay, yo no sé, yo nací y yo desde que yo nací sentí un amor por Dios infinito y yo siempre lo busqué y yo lo anhelé y de una manera natural, intuitiva, yo quería agradarlo y por eso un día llegué a la iglesia y dije: ay, yo me quiero convertir. ¿A quién le pasó eso? A nadie, ¿cierto que no? El que diga eso es más mentiroso que quién sabe qué. Nosotros llegamos a Cristo por una necesidad, porque nos hicimos conscientes de nuestro pecado, nos hicimos conscientes de la depravación moral que teníamos, o porque las consecuencias de nuestros actos nos estaban llevando al fracaso, a la destrucción de nuestro propósito de vida. Y llega un momento que en medio de la desesperación, en medio de la angustia, yo llego y digo: Cristo, yo necesito que usted me alcance. Entonces, el propósito por el cual yo llego a Cristo es porque necesito buscar ayuda, es porque necesito buscar socorro, es porque necesito que Dios me bendiga, que Dios me sane de una enfermedad física, o sane a mi familia, o me libre de un divorcio, o me libre de una caída en la cárcel. Bueno, N cantidad de motivos. Pero esa es la razón por la cual cada uno en particular se acercó a Cristo, por un motivo creado, por una necesidad que yo tenía. Y en el momento del nacimiento de la relación con Cristo, eso es válido, es absolutamente válido, que usted llegue a Él por una necesidad. Cuando usted se conoció con la persona que hoy es su esposo, vamos a hablar de los matrimonios que son felices, que se casaron por amor, vamos a hablar de los ideales, ¿cierto que sí? Cuando se conoció con él, ¿qué fue lo primero que los unió? ¿Qué fue lo primero que hizo que hubiera como esa empatía? Atracción física, ¿cierto que sí? Algo tuvo que gustarle, ¿sí? Ay, es que yo me enamoré de su alma. Eso es mentira. Primero vio los ojos, el cabello, las piernas, otras cosas, después miró el alma, ¿cierto que sí? Entonces, en primer lugar, tuvo que haber algo físico, algo instintivo que le hizo pensar que esa persona era ideal para usted, ¿cierto que sí? Bueno, de pronto alguien vio y dijo: uy, ese tipo es como chévere, como que le va bien en la vida, sería un buen prospecto, ¿cierto que sí? El hombre también vio a la mujer y dijo: ve, esta como que tiene cosas chéveres, interesantes. Hay cosas que
Ni siquiera nosotros lo hacemos de manera consciente. Pero por ejemplo, a los hombres nos gustan las mujeres que tienen las caderas anchas. ¿Y saben por qué? Porque se supone que la mujer de caderas anchas es buena para procrear. En serio que sí. Y eso son cosas que están en ese cerebro mamífero que nos acompaña a todos nosotros y que hace con que sintamos atracción por ciertas cosas. Dios diseñó al hombre para que le gusten las formas redondeadas de una mujer, ¿cierto? Y eso es un diseño divino, Dios nos hizo así. Y a la mujer le colocó ciertas cosas para que se sienta atraída por un hombre, ¿cierto? A las mujeres les gustan más los hombres que se ven fuertes, que se ven atléticos, más que el que se ve flaquito, que se ve, ¿cierto? Porque siente que esa persona le va a dar más protección. Y son cosas que son muy intuitivas, ¿sí? Lógico, uno no mira a una mujer y dice, ve esas caderas, pueden dar buenos hijos. Claro que no, ¿cierto que sí? No es eso. Pero inconscientemente sí sucede eso, ¿sí? Eso sí sucede. ¿Qué quiero decir con esos ejemplos? Nos acercamos a la persona o se acercó a la persona que hoy usted ama. Y usted dice, no, yo la amo, eso qué caderas ni qué nada. Pero yo la amo, ¿cierto que sí? De eso de lo que había de piernas ya no queda nada. Pero yo la amo, ¿cierto que sí? Perfecto. Pero inicialmente hubo un motivo muy instintivo, muy intuitivo. Pero ¿qué pasaría si ese motivo se mantuviese hasta el día de hoy? ¿La relación se mantendría? Olvídate, esa relación no duraría absolutamente nada. Se acabó el instinto, se acabó el deseo, se acabó todo. Si se acercó con el tipo porque el tipo tenía un buen trabajo, tenía plata en ese momento, se acabó el empleo, se acabó la plata, se acabó todo. Entonces, lo que quiero decir con esto es, el primer acercamiento es un acercamiento intuitivo, es un acercamiento egoísta, es un acercamiento en el que yo busco el objeto del placer. Esa persona me puede proporcionar a mí algo bueno. Uno no se acerca a otra persona porque yo le voy a dar algo bueno a esa persona. No, yo siempre estoy pensando que esa persona me aporte algo bueno a mí. ¿O me equivoco? ¿O soy solamente yo aquí el malo del paseo? ¿Cierto que no? No, esos somos los seres humanos, esos somos la raza humana. Y es exactamente lo que hacemos con Cristo. Nos acercamos con Cristo porque tiene una billetera bien jugosa. Nos acercamos a Cristo porque tiene un ejército de ángeles que pelea y acaba con el diablo. Nos acercamos a Cristo porque es amor, porque es perdón, porque es misericordia y porque nos puede dar un montón de cosas que nosotros queremos. Y es válido que las querramos. Y no es malo que nos hayamos acercado a Cristo por eso. Lo malo es cuando nosotros nos mantenemos en esa primera motivación y no permitimos que esa motivación madure y que ya no sea que yo me acerco a Cristo para lo que Él me va a dar, sino que yo diga, ahora yo me acerco a ti porque es el momento de que yo te pueda dar a ti, de que yo te pueda amar. ¿Sí logramos entender la analogía entre las dos cosas? ¿Perfectamente? Yo quiero que tú te cuestiones, ¿qué fue lo primero que te acercó a ti a Cristo? ¿Por qué llegaste a esta iglesia? ¿Por qué levantaste la mano en este lugar o en otro lugar para decirle sí a Cristo? ¿Por qué lo hiciste? Y la segunda pregunta es, ¿esa primera motivación cambió? ¿Mejoró? ¿Maduró? ¿Trascendió? Para decir, inicialmente yo busqué a Cristo porque lo necesitaba, pero hoy lo busco porque entiendo que es el ser más perfecto, el ser que más me ama sobre el universo, y por eso yo quiero devolverme hacia Él para amarlo. ¿Ya llegamos a ese punto? Porque si no hemos llegado a ese punto, estamos en la mala, en la muy mala. Estamos como ese marido que tiene 40, 50 años y comienza a mirar a las muchachitas de 15, 20 porque tienen mejores piernas que la esposa. Estamos igualiticos. Ya hemos pasado un montón de tiempo con Cristo y todavía seguimos mirando la billetera de Cristo a ver qué tanto es lo que le puedo sacar a Cristo, a ver qué tantos beneficios hay en Él que yo pueda usufruir de ellos. Y si eso es lo que me mantiene hoy unido a Cristo, vuelvo y te repito, estoy en la mala. Dirían los jóvenes, estoy en la inmunda. ¿Cierto que sí? Es importante que lo cuestionemos, es importante que lo miremos. La relación con Cristo, ya estoy cerrando esta enseñanza porque vuelvo y repito, tengo que seguirla la próxima semana. La relación con Cristo
tiene que tener una motivación, un deseo inicial. Pero la relación con Cristo tiene que estar balanceada, equilibrada entre el propósito que yo tengo de que Dios me bendiga, de que Dios me ayude, de que Dios me levante, de que Dios me respalde. Eso tiene que estar equilibrado con los principios que rigen la relación con Dios, que son los mismos del matrimonio: el respeto por Dios, el amor por Dios, el sacrificio que estoy dispuesto a hacer por Él. Eso tiene que tener un perfecto equilibrio para que mi vida espiritual realmente madure y llegue a ser aquello que Dios quiere que yo